Buen día, profesor. Mi compañero y yo le vamos a hablar sobre el tema resolución de problemas. Eh, Como ítem tenemos, en una planta industrial de ensamblaje de motores, se implementa un sistema automatizado con vehículos autónomos AGVV que a transportar piezas desde el almacén hasta la línea de montaje, el objetivo del equipo de ingeniería es optimizar tiempos y trayectorias en los desplazamientos. Un vehículo AGV debe transportar una carga desde el almacén que es el punto A hacia la línea de ensamblaje que es el punto B. Simultáneamente, un operario técnico se dirige de otra zona que viene a ser el punto C hacia la misma línea caminando para realizar una verificación técnica. El problema es, dado el sistema de coordenadas, el punto A almacén que es 0 metros, que es en Y, en X, y 0 metros en Y. El punto B de línea de ensamblaje, que son 60 metros en X, 80 metros en Y. El punto C de la zona del control que se va a llevar a cabo el ensamblaje es en 100 metros en X a coma a 0 metros en Y. El vehículo de A, G y V se desplaza desde el punto A hacia el punto B. Se mueve a una velocidad constante a igual a 5 metros sobre segundos, siguiendo una trayectoria directa en línea recta. Operario técnico parte desde el punto C hacia el punto B. Parte del reposo y aceleración uniforme con un AG igual a 0.8 metros sobre segundos al cuadrado, que también se desplaza en línea recta hacia el punto B. Coordenadas de un vector, determinando el vector de desplazamiento ABGV desde un punto A hasta el punto B. Expresa este vector en forma rectangular y polar. Módulo y dirección. Tenemos el punto 2 que viene a ser el movimiento rectilíneo uniforme que representa el AGV. Calcula el tiempo que tarda el AGV en llegar desde el punto A hasta el punto B. Tenemos el punto 3 que viene a ser el movimiento rectilíneo uniforme variado en operario, que la distancia total recorrida por el operario o que recorre el operario. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al punto B desde el punto C? Viene el otro punto que dice verifica si ambos ABGV y el operario llegan al mismo tiempo. Ahorita entramos al punto de comparación y reflexión. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia de las trayectorias entre el ABGV y el operario? Segunda pregunta, ¿cuál de los dos sistemas fue más eficiente en términos de tiempo, como puede ser representación vectorial y cinemática, para mejorar la planificación del sistema logístico de la planta? Buenos días, profesor. Mi nombre es Fabián de la Cruz y yo le voy a hablar sobre la resolución de las preguntas planteadas del problema que nos dieron. Bueno, la primera pregunta fue determinar el vector de desplazamiento del AGB desde el punto A hasta el punto B. Nosotros lo determinamos de la siguiente manera. Nosotros lo determinamos diciendo que el punto A era el origen. Entonces A es igual a 0,0. 0 para las X y 0 para las Y. Y a nosotros nos plantearon también que el punto B es 60 para las X, 60 para las X y también nos plantearon que era 80 para las Y. Entonces, nosotros siguiendo ese orden, nosotros planteamos
como nos dijeron que la salida era desde el punto A, que era desde el origen, planteamos que el sentido era desde A hacia B. La segunda pregunta, el segundo ítem de la pregunta 1 que fue planteado fue que expresemos lo que nosotros hicimos en el plano cartesiano anterior, que lo expresemos en rectangular y el vector lo expresemos en rectangular y en polar. En rectangular no tenemos mucho problema, ya que el vector, al estar graficado, nosotros de ahí podemos entender que el vector va a ser que el vector va a ser las mismas coordenadas que el punto B. Eso quiere decir que el vector va a tener 60 para ahí, 60 para ahí y 80 para J, ¿ya? Pero este es rectangular. Nosotros aquí nos estamos fijando que es rectangular. Entonces, nosotros, aparte del rectangular, que vendría siendo la respuesta parcial, que sería 60 y 80 J y 80 J y 80 J, que esto vendría siendo rectangular, nosotros deberíamos hacer para encontrar el polar. ¿Cómo vamos a encontrar el polar? Usando la siguiente, usando la siguiente ecuación que la sacamos del que la sacamos del teorema de Pitágoras. Esta ecuación ya está despejada y está resuelta. Esta ecuación se lee que el módulo del vector, porque para pasarla de rectangular a polar nosotros tenemos que sacar el módulo. Tenemos el módulo del vector, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso quiere decir que vendría siendo la raíz cuadrada de 60, la raíz cuadrada de 60 y vendría siendo más la raíz cuadrada de 80. Todo esto en una raíz. Eso vendría siendo el módulo del vector. Resolvemos de la siguiente manera. Primero resolvemos lo de adentro antes de resolver la raíz. Resolvemos 60 al cuadrado, que nos da 3600. 3600. Nos da 3600. ¿Ya? Más 80 al cuadrado, que nos da 6400. En la raíz cuadrada después de obtener esto se hace la suma interna, que lo vamos a hacer del lado de acá. La suma interna es raíz de 3600 más 6400, que da 10.000. Queda 10.000. 10.000. La raíz cuadrada de 10.000 es igual a 100. Entonces tenemos en cuenta que el módulo del vector es 100. Entonces ya podemos ir escribiendo al vector como que el vector en polar es igual a 100 metros y vamos a estar en espera del ángulo, que el ángulo lo vamos a sacar de la siguiente manera. Primero borramos todo esto y el ángulo lo vamos a sacar de la siguiente manera. Ángulo es igual a la tangente, ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Teniendo en cuenta que 80 es y x es 60, ponemos a 80 sobre
60, la cerramos en un paréntesis, todo eso va multiplicado por la tangente a la menos 1 y ese va a ser nuestro ángulo. Eso lo planteamos directamente en la calculadora y como resultado nos da que es el ángulo son 53.130 grados. Teniendo en cuenta que ya tenemos el ángulo y ya tenemos el módulo, podemos escribirlo en polar, diciendo que el vector es el módulo, que son 100 metros, que es igual a 100 metros, ya, y el ángulo, que vendría siendo esto de aquí, es 53.130. Que es 53.130. Y esa sería nuestra respuesta del número 1. Ahora nos vamos al número 2 y vamos a plantearlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el tiempo que tarda el AGB en llegar desde A hasta B? Primero hicimos un recuadro, que es un triángulo. De esta manera nos podemos guiar para poder tener más fácil las ecuaciones de distancia, tiempo y velocidad. En esta, como nos piden el tiempo, nosotros vamos a dividir la distancia de la velocidad. Entonces nosotros decimos que la distancia, que es el módulo del vector, son 100 metros, se va a dividir a la velocidad. En el tema planteado nos dieron que la velocidad son 5 metros sobre segundos. Entonces el tiempo va a ser igual a 20 segundos. Ya. ¿Qué distancia total recorre el operario? Aquí nos están planteando otro. Aquí nos están planteando otra situación. Nos están planteando que qué distancia recorre el operario. Nosotros lo vamos a plantear de la siguiente manera. Queremos saber la distancia. La distancia la vamos a sacar con la ecuación de la distancia. Con esta ecuación de aquí. Una vez planteada esa ecuación, nosotros vamos a decir que x2, porque tenemos que tener primero en cuenta las coordenadas. Que las primeras coordenadas vendrían siendo 60, punto y coma, 80. Y las segundas coordenadas vendrían siendo 100, punto y coma, 0. Una vez teniendo en cuenta esto, reemplazamos datos y ambos los elevamos al cuadrado. Una vez hecho todo esto, resolvemos primero lo de adentro. Se resuelve lo de adentro y nos da estos resultados. Estos resultados los elevamos al cuadrado. 40 elevado al cuadrado, sin importar el positivo o el negativo, siempre va a quedar positivo un número elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es menos 40 por menos 40. Y sea cual sea el número, menos por menos, siempre nos va a dar un resultado positivo. En este caso, nos dio menos 40 por menos 40, nos dio 1600. 80 por 80 nos dio 6400. Tenemos 8000 en una raíz cuadrada y nos da que la distancia es 89.44. Se le pone normalmente aproximado porque nosotros aquí no podríamos redondearlo. Entonces se le pone un aproximado por lo mismo. De ahí, aquí me está pidiendo cuánto tiempo tarda en llegar el punto B, desde el punto B, desde el punto C. Nosotros tenemos que sacarlo con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros en el problema planteado nos dieron una aceleración. Entonces nosotros lo sacamos con esta fórmula de la aceleración.
distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazamos datos y como nos damos cuenta, acá es 0. Y si nos damos cuenta que acá es 0, entonces nosotros vamos acá a resolver. Estamos diciendo que 0.8 vamos a multiplicarlo por 1,5, que vendría siendo igual a que 0.8 lo dividamos para 2. Nos da 0.4 y hacemos la respectiva división haciendo el respectivo despeje. Y a nosotros nos queda tiempo al cuadrado. Si nos queda tiempo al cuadrado, nosotros la pregunta planteada no nos pidió tiempo al cuadrado. La pregunta planteada nos pidió tiempo. Entonces nosotros ambos los elevamos a la raíz cuadrada. T, t al cuadrado se vuelve t, pero del otro lado nos queda una raíz cuadrada de 223.6, que nos da un aproximado de que el tiempo es 19.95 segundos. En la siguiente pregunta planteada nos plantean esto: verificar si ambos, el AGB y el operario, llegan al mismo tiempo. ¿Cómo nosotros verificamos? Teniendo de la pregunta 2 y de la pregunta 3, teniendo la siguiente, teniendo sus resultados, compararlos. Estamos dándonos cuenta que el tiempo del AGB es mayor al tiempo del operario. ¿Por qué es mayor? Porque el tiempo nos salió 20 a 14. Si nosotros los comparamos en cualquier recta numérica, siempre nos va a salir así. Y la pregunta 4 nos dieron sobre preguntas de razonamiento. ¿Cuál es la diferencia de trayectoria entre el AGB y el operario? Que uno se mueve desde el origen y que el otro se mueve normalmente desde un punto determinado C, que no es el origen, hasta B. ¿Cuál de los dos sistemas fue más eficiente en el término del tiempo? Fue más eficiente en el término del tiempo, a mi parecer, fue el de el operario, porque el del operario requirió mucho menos tiempo porque su aceleración, su velocidad incrementó. Eso quería decir que tenía más aceleración. Cómo puede representar ¿Cómo puede la representación vectorial y la cinemática mejorar la planificación de sistemas logísticos en una planta? La representación vectorial y la cinemática son las que se encargan un, de darnos una explicación de el por qué un objeto se mueve más rápido que el otro, o darnos a entender el por qué. Entonces, si nosotros no tuviéramos, no entenderíamos el por qué, y a pesar de que para nuestros ojos esos pueden hacer las cosas casi al mismo momento, porque la diferencia entre el operario y el AGB es casi lo mismo, la diferencia son 5 segundos, perceptiblemente ante nuestros ojos podría no ser nada. Pero si nosotros hacemos la planificación del sistema de la cinemática y la representación vectorial, nosotros nos damos cuenta que 5 segundos podríamos ahorrarnos hasta ese punto. Eso fue la presentación que hicimos mi compañero y yo. Muchas gracias por